Bienvenidos al capítulo número 1 de Cardiología Educativa TV. Soy el doctor Diego Medina, cardiólogo y creador de este espacio al cual llamo Cardiología Educativa. Estoy muy contento de iniciar este nuevo proyecto, un nuevo formato en donde por medio de video podcast vamos a estar hablando de los temas más importantes en cardiología. Recordando que Cardiología Educativa tiene como objetivo enseñar de manera fácil y sencilla, pero siempre académica, sobre el diagnóstico y tratamiento de las principales patologías cardíacas. En primer lugar, quiero presentar al invitado. Les comento que en cada capítulo vamos a contar con un invitado especial con quien vamos a hablar de un tema cardiológico en específico. El invitado de este primer capítulo es un amigo a quien aprecio mucho. Él es el doctor Héctor Maidana, así que Héctor, muchas gracias por participar de este primer capítulo. ¿Qué tal, Diego? Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder participar de este proyecto. Muy bien, les comento que Héctor es un amigo a quien conozco de la residencia de clínica médica, luego también la residencia de cardiología. Actualmente ya es flamante cardiólogo clínico, miembro de la Sociedad Paraguaya de Cardiología. A continuación vamos a hablar ya directamente del tema de este capítulo número 1 oficial de Cardiología Educativa TV. Vamos a hablar específicamente de hipertensión arterial. Vamos a enfocarnos en esta última guía, que es la guía europea de hipertensión arterial, que es la guía 2024. Para dar inicio, ya adentrándonos en el tema, la primera gran diferencia de esta última guía fue el nombre de la portada. Recordando que la guía del 2018, la guía europea del 2018, llevaba como título sobre el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial. Mientras que en esta nueva guía, la guía europea 2024, se cambia un poquito el nombre y se agrega que la guía trata sobre el manejo de la presión arterial elevada y la hipertensión. En el desarrollo de este video vamos a estar entendiendo por qué esta diferenciación y vamos a conocer con más detalle. Los temas que vamos a tratar en este video son los temas más importantes de la guía 2024 de hipertensión arterial. Vamos a hablar de las diferencias del AMPA y el MAPA, cómo hacer correctamente un estudio de AMPA, qué es la hipertensión arterial resistente, cómo se diagnostica y cómo se trata, qué medicamentos podemos usar durante el embarazo, qué buscar cuando hay hipertensión en pacientes jóvenes, o también un tema muy importante que los pacientes preguntan mucho es si los pacientes con hipertensión arterial pueden tomar alcohol, pueden tomar café, cuánto pueden tomar, entre otros temas importantes de esta guía. Como siempre en todo tema de estudio es muy importante hablar siempre del concepto, de la definición de la patología en sí. Entonces, como introducción, Héctor, quiero que nos comentes cómo podemos definir a la hipertensión arterial o cómo podemos decir qué es la hipertensión arterial. Bueno, Diego, en este caso la guía europea menciona a la hipertensión arterial como aquel nivel de presión arterial en la cual es lo suficientemente alto como para causar un daño orgánico a largo plazo. Esto en valores diagnósticos se define como una presión arterial en la consulta mayor o igual a 140 de presión arterial sistólica y 90 milímetros de mercurio en el caso de la presión arterial diastólica. Y ahí es muy importante tener en cuenta la manera correcta de tomar la presión arterial, sobre todo en las consultas para explicar a los pacientes y el protocolo, como dice la guía, usando siempre como referencia esta guía europea de hipertensión arterial, establece unos pasos para tomar correctamente la presión arterial. Es sobre todo, punto 1, el paciente debe estar relajado. Generalmente se recomienda unos 5 minutos de descanso sentado el paciente relajado para controlar y tomar el valor de presión arterial basal de esa persona. Se recomienda la espalda apoyada en la silla, las piernas también relajadas, el brazo en el cual vamos a controlar la presión arterial tiene que estar en reposo sobre una superficie, por ejemplo sobre la mesa, relajado y controlamos la presión arterial. Siempre en el primer control se recomienda el control en ambos brazos, y ahí se tiene en cuenta el brazo que dio una mayor presión arterial. Teniendo en cuenta que una diferencia mayor a 10 milímetros de mercurio entre un brazo y otro se considera algo anormal y hay que buscar unas causas de esta diferencia. Lo normal es una diferencia menor a 10 milímetros de mercurio entre un brazo y el otro.
Otra recomendación de la guía es no tomar café antes del control de la presión arterial, no fumar al menos media hora antes y también tener la vejiga vacía, porque estos pequeños detalles pueden aumentar la presión arterial del paciente en promedio 10 hasta 15 milímetros de mercurio. Y si no se sigue este protocolo, entonces podemos tener valores de pseudo hipertensión en el paciente. Y por último, la recomendación de la guía es usar siempre un manguito para el brazo. Es un tema muy común en consulta que muchos pacientes tienen el aparato para controlar la presión desde la muñeca. Las guías no recomiendan eso, se recomienda el control con el manguito desde el brazo, que es mucho más preciso para el control de la presión arterial. Siguiendo con esto y siguiendo en cuanto a conceptos, quiero que Héctor nos hable y les comente a las personas que están viendo o escuchando el concepto muy conocido de hipertensión arterial de bata blanca e hipertensión arterial enmascarada. ¿Qué es? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se diferencia? Bueno, interesante tema. La hipertensión arterial de bata blanca es aquella condición en la que la presión arterial se encuentra elevada en la consulta, a diferencia de cuando está fuera de ella, por ejemplo en la casa. Es decir, una presión arterial promedio de mayor a 140-90 en la consulta, pero en la fuera de la casa entonces una presión arterial normal. Esa es la hipertensión arterial de bata blanca. En cambio, la hipertensión arterial enmascarada es la condición totalmente opuesta, en la cual la presión arterial elevada es en la casa, es decir, fuera del ámbito de la consulta, mientras que en la misma se encuentra una presión arterial normal. Por supuesto que esta última, es decir, la hipertensión arterial enmascarada, es la que se consideraría, por decir de una manera, como más peligrosa porque a veces se puede pasar desapercibido en cuanto al diagnóstico. Y eso es muy importante porque se suele ver en las consultas y es muy común, y la guía recomienda en esas situaciones realizar en todos los pacientes, sobre todo cuando se va a diagnosticar hipertensión o hacer un seguimiento en los pacientes con hipertensión arterial, es realizar los estudios de AMPA y MAPA, que es lo que les voy a explicar. AMPA es la abreviatura de automedición de la presión arterial, en donde el propio paciente en su casa se mide, se autocontrola su presión en la casa y después lleva nuevamente a consulta. Mientras que el otro, la abreviatura MAPA, es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. La guía establece que esto, tanto el AMPA o el MAPA, son muy importantes para el diagnóstico de hipertensión arterial. Y debemos de pedir a todo paciente en consulta, sobre todo para el diagnóstico y seguimiento. Con respecto a eso, la guía establece un protocolo de cómo hacer correctamente el AMPA, porque vemos muy frecuente que en las consultas el paciente trae 2 o 3 anotaciones de la presión arterial en una hoja. Pero eso no es el protocolo correcto de un AMPA, que es la automedición de la presión arterial. La guía establece un protocolo, unos pasos a seguir para hacer correctamente el AMPA, que es anotar la presión arterial a la mañana y a la tarde. Se recomienda que se controle 2 veces con una diferencia de 1 a 2 minutos y también asimismo a la tarde, por un mínimo de 3 días y un máximo de 1 semana. Eso el paciente va a controlarse en la casa, anota todo en un cuaderno y le lleva al médico. El médico después debe ver esas anotaciones y debe sacar un promedio de todas esas anotaciones. Recordando que hipertensión arterial por medio del AMPA, la automedición, diagnosticamos hipertensión arterial con un valor por encima de 135/85. Mientras que con el MAPA, que es el monitoreo ambulatorio en donde el paciente lleva un dispositivo automático que le controla la presión en la casa durante sus actividades rutinarias. Posteriormente, ese equipo lanza unos promedios para el diagnóstico de hipertensión. Y ahí es muy importante tener esta diferencia porque es diferente hacer el diagnóstico de hipertensión por AMPA o por MAPA. Por AMPA es por encima de 135/85 y por el MAPA es diferente. Diagnosticamos hipertensión por encima de 130/80 milímetros de mercurio. Ahí vamos a obtener unos valores de acuerdo a las anotaciones del paciente o los estudios de MAPA que solicitamos y vamos a clasificar al paciente de acuerdo a qué estadio de hipertensión está. En ese contexto, la guía establece una clasificación de hipertensión arterial que, Héctor, quiero que nos comentes un poquito cómo es esta clasificación
según la guía europea y si hay alguna diferencia con la clasificación de la guía americana. En forma resumida para explicar. Bueno, con respecto a la clasificación de la hipertensión arterial, según la guía europea, que es la que estamos analizando actualmente, tenemos que la clasifica en 3 estadios, que sería la presión arterial no elevada, ¿sí? La presión arterial elevada y la hipertensión arterial como tal, ¿sí? A diferencia de las categorías que utiliza la americana, por ejemplo, que es la presión arterial normal. Hay que entender ahí, por ejemplo, ya encontramos una diferencia. La europea no la menciona como tal. En este caso, entonces, la presión arterial normal, la presión arterial elevada y la hipertensión ya directamente, entonces, en diferentes estadios nuevamente. Y ahí importante la diferencia porque en cuanto a conceptos, la clasificación parece un poco diferente, pero después en cuanto al tratamiento, tanto la guía europea como la guía americana son similares. La principal gran diferencia de esta guía nueva es el concepto de presión arterial elevada, que parece un poco confuso, que no es el término de hipertensión, si es como un estadio previo, que en forma más práctica es lo que se conoce como prehipertensión para entender en forma más fácil para los pacientes. Y la guía establece unos factores de riesgo altos, ya que en cuanto al tratamiento, a partir de hipertensión arterial, sugiere el tratamiento farmacológico en todos, pero hay una situación que un grupo de pacientes, como dice la clasificación y como dijiste, que no entran todavía en la clasificación de hipertensión, sino que en la categoría de presión arterial elevada. Ese grupo de pacientes no se trata directamente farmacológicamente, excepto algunas situaciones que la guía establece en forma de un cuadro como factores de riesgo suficientemente altos. ¿Qué nos puedes comentar, Héctor, con respecto a este cuadro y qué significa para este grupo de pacientes? Así mismo, Diego. La guía utiliza este término o esta categoría de presión arterial elevada, definida en este caso como una presión arterial sistólica que va de entre 120 a 139 y una diastólica que va entre 70 y 89. Es decir, no llega al estadio de hipertensión como tal, según la definición, pero sí está en un estadio previo a ello. Por eso la clásica definición es prehipertensión. En este caso, las guías recomiendan la importancia de definir este estadio por el hecho de que hay situaciones de riesgo o situaciones clínicas que hacen que el tratamiento en ellos va a tener un beneficio. ¿Cuáles son esas situaciones? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, aquellos pacientes que en este estadio ya presentan antecedentes de una enfermedad cardiovascular establecida, por ejemplo, ya tuvieron infarto, ACV, los pacientes ya renales crónicos, ya en un estadio moderado a grave, por ejemplo, un clearance de creatinina menor a 60 ml por minuto. Otras formas también ya de daño orgánico mediado por la hipertensión, ¿sí? Sea a nivel cardíaco, sea a nivel vascular, la aterosclerosis subclínica, por ejemplo. En los pacientes diabéticos también ya se le considera como un riesgo suficientemente alto, especialmente en aquellos que ya presentan una complicación crónica por medio de esta diabetes, ¿verdad? Y la hipercolesterolemia familiar. Cualquiera de estas situaciones ya es considerada de riesgo o como de alto riesgo como para que el paciente ya necesite o ya obtenga un beneficio con el tratamiento antihipertensivo. Sí, entonces es muy práctico y muy importante conocer eso, que entonces si tenemos un paciente con presión arterial elevada, no es directamente tratamiento farmacológico, excepto si se suma alguno de esos factores de riesgo que citaste. Entonces ahí la guía europea sugiere iniciar ya también desde un principio el tratamiento farmacológico. Eso en los pacientes con presión arterial elevada. Siguiendo con el tema, también la guía establece lo que es establecer el riesgo cardiovascular. Y es algo que debemos hacer en todos pacientes, ya sea con hipertensión, diabetes, que acuden a consultas con nosotros, calcular su riesgo cardiovascular. ¿Qué es lo que la guía europea recomienda? Utilizan las calculadoras que son el SCORE. ¿Y qué significa esto? Es decir, utilizando la aplicación vamos a ingresar unos valores en la calculadora y nos va a lanzar un número. Por ejemplo, 5% o 10%. ¿Y qué significa eso? Que el paciente tiene 5% de sufrir algún evento cardiovascular fatal o no fatal de aquí a 10 años. Entonces eso sirve como conciencia para el paciente, para comprometerse con su tratamiento y para explicarle
en forma más didáctica, digamos, qué implica tener estos factores de riesgo. En cuanto a las calculadoras de riesgo, la guía europea establece específicamente en 3 situaciones. En todo paciente por encima de 40 años hasta 70 años, vamos a usar la calculadora de riesgo que es el score 2. Si el paciente es de mayor edad, tiene una edad mayor a 70 años, vamos a usar, sugiere la calculadora de riesgo que es el score 2 o P. Mientras que en los pacientes diabéticos, la calculadora ingresa unos valores diferentes, que es la hemoglobina glicada o la tasa de filtración glomerular, y se llama la calculadora Score 2 Diabetes. Eso es lo que tenemos que hacer. Primero, discriminar qué tipo de paciente estamos en la consulta, usar estas calculadoras de riesgo cardiovascular, que la europea utiliza la calculadora SCORE, a diferencia de la guía americana que sugiere ahora esta nueva calculadora que es la calculadora PREVENT, y de acuerdo a ese número vamos a clasificar. Si el resultado en ese paciente sale más de 10%, es que estamos ante un paciente con riesgo cardiovascular alto. Es decir, tiene más de 10% de probabilidad de sufrir un evento cardiovascular, ya sea fatal o no fatal, de aquí a 10 años. Y por eso esta calculadora es muy importante, porque también se utiliza para definir si vamos a tratar farmacológicamente a los pacientes con presión arterial elevada que explicaste anteriormente. Si el paciente con presión arterial elevada tiene alguno de los factores de riesgo que considera sustancialmente alto que citaste anteriormente, o tiene un riesgo, según la calculadora, mayor al 10% de riesgo cardiovascular, se sugiere el tratamiento farmacológico también ya de entrada, de inicio. Siguiendo con otro tema muy importante de la guía, es que a todos los pacientes, ya sean hipertensos en este tema en cuestión o con otros factores de riesgo, es que la guía establece o sugiere que debemos buscar si ese paciente tiene ya daño orgánico. Y la hipertensión puede afectar distintos órganos. Entonces, Héctor, ¿cuáles son las recomendaciones que da la guía? ¿Qué tipo de daños orgánicos tenemos que buscar en estos pacientes? Bueno, con respecto al daño orgánico ya mediada específicamente por la hipertensión arterial, así como bien mencionaste, Diego, puede afectar prácticamente cualquier órgano, ¿verdad? En este caso, entonces, la guía hace énfasis en esa búsqueda activa de este daño orgánico. Por ejemplo, a todos los pacientes debemos poder pedirle glucosa en ayunas, hemoglobina glicada, si esta está alterada también, un lipidograma, ¿sí? También los niveles séricos de electrolitos, sodio, potasio. Este último, por ejemplo, en la búsqueda de hiperaldosteronismo, ¿sí? También en la parte del estudio del perfil renal, la creatinina sérica, la albuminuria, ¿sí? También la relación albúmina-creatinina en orina, que es un dato bastante interesante a la hora de un cribado de la funcionalidad renal. Y también el electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿verdad? Todos estos estudios prácticamente son necesarios en todos los pacientes. Después, ya de acuerdo a la sospecha clínica, también podemos enfatizar en otros estudios más específicos. Por ejemplo, está el estudio del ecocardiograma, cuando ya sospechamos de hipertrofia ventricular ya como causa, ¿verdad? O como consecuencia, mejor dicho, de la hipertensión arterial. También el índice de tobillo-brazo, ya como búsqueda de una enfermedad arterial periférica, por ejemplo. El estudio oftalmológico, ya como búsqueda de una retinopatía hipertensiva, es decir, de causa hipertensiva. El score de calcio coronario en tomografía. También las troponinas, los biomarcadores cardíacos. Todo esto entonces de acuerdo al tipo de daño orgánico que sospechemos en ese momento. Y eso es muy importante para demostrar por medio de estudios, o sea, demostrar en forma objetiva y explicar al paciente que la hipertensión no es solamente un número que se controla, anota y ya está y se trata, sino que produce daño a nivel de distintos órganos del cuerpo. Entonces, si solicitamos alguno de estos estudios, vamos a demostrar al paciente en forma objetiva que la hipertensión ya está generando cierto daño en cualquier órgano, sobre todo a nivel renal, que es una de las principales causas de que los pacientes tengan enfermedad renal crónica, y junto con la diabetes, la principal causa de que los pacientes vayan a diálisis a nivel ocular, como dijiste.
Y es muy importante este siguiente concepto que la guía sigue y habla de la hipertensión arterial resistente. ¿Cuándo es hipertensión arterial resistente? ¿Cómo se define? ¿Qué es lo que le quiero explicar? Que el término de hipertensión arterial resistente necesita de ciertos criterios, que es que un paciente que a pesar del tratamiento utilizando un grupo de 3 fármacos, ya sea un IECA, por ejemplo un enalapril, o del grupo de un ARA2, por ejemplo losartán o valsartán, eso como primer fármaco, sumado a un segundo grupo que son los antagonistas de calcio, como amlodipina o lercanidipina, y aparte de eso tiene también y tiene que tener para este concepto un diurético tiacídico, y son 3 fármacos que está utilizando y a pesar de eso no consigue unos valores de presión arterial objetivo que es por debajo de un valor de 140-90 milímetros de mercurio. Si el paciente utilizando estos 3 grupos de fármacos no logra bajar o controlar su presión de acuerdo a esos objetivos, es lo que se denomina hipertensión arterial resistente. Pero debemos asegurarnos que además del tratamiento farmacológico el paciente cumple con un buen estilo de vida. Es decir, tiene que acompañar al tratamiento farmacológico una buena alimentación y una buena actividad física. Sin esos factores no estamos cumpliendo con un buen tratamiento y sin esos factores no podemos definir que definitivamente es una hipertensión arterial resistente, sino que debemos asegurarnos eso porque ahí entra lo que la guía hace énfasis, que tenemos que descartar lo que se llama pseudoresistencia. Y algunos ejemplos de pseudoresistencia son justamente eso. La mala adherencia, es decir, el paciente que no cumple como debe ser su tratamiento farmacológico o no cumple la terapia alimentaria o la actividad física, que son los 3 pilares del tratamiento de la hipertensión. Otros ejemplos de pseudoresistencia son la hipertensión de bata blanca, que justamente explicaste que es en el consultorio nada más por la cuestión de tensión emocional, encontramos valores altos de presión en el paciente. Otro ejemplo de pseudoresistencia que establece la guía son un mal método de medición de la presión arterial, y ahí quiero hacer énfasis y comentar también que en los pacientes con fibrilación auricular no están validados y no se recomienda controlarse la presión con métodos automáticos que son los oscilométricos, sí, porque no están validados en estos pacientes. Entonces, en los pacientes con fibrilación auricular, la forma correcta de controlarse la presión arterial es por el método auscultatorio, es lo que recomienda la guía. Otros ejemplos de pseudoresistencia es la inercia terapéutica. Es decir, desde un inicio el médico no inicia la terapia según las recomendaciones. Inicia monoterapia o una dosis menor a la que tiene que ser. Entonces no sigue las recomendaciones oficiales de las guías, entonces no logramos controlar la presión por una inercia por parte del médico. Es decir, puede ser factor tanto del paciente como factor médico también. Otras situaciones que no es solamente la medicación que explica, es la situación de sobrepeso, de inactividad física y el exceso de sodio en la dieta. Siguiendo con este esquema, quiero que más o menos en forma resumida, Héctor, nos comentes cómo es el manejo de la hipertensión arterial resistente. ¿Cuándo se usa la espironolactona, por ejemplo? ¿En qué fase se le agrega al paciente? ¿Cómo es el manejo de estos pacientes? Perfecto, Diego. Con respecto a la hipertensión arterial resistente y el uso de la espironolactona, tenemos que primero asegurarnos de que sea una hipertensión arterial resistente, como bien mencionaste, descartar las causas de pseudoresistencia. Y una vez que lleguemos a ese diagnóstico ya preciso o claro, por decir una manera, ya es hora de agregar la espironolactona, ¿verdad? Según varios estudios, entre ellos el Pathway 2, por ejemplo, la espironolactona se demostró que es el fármaco ideal en estas situaciones, como para disminuir la carga excesiva, por ejemplo, de la aldosterona en estas situaciones. Y se demostró que fue muy eficaz y beneficioso en estos estadios. Entonces eso es muy importante, la espironolactona no está entre los fármacos de primera línea para tratar la hipertensión arterial, sino que entra sobre todo en los pacientes con hipertensión arterial resistente, sin contar otras patologías cardiovasculares donde se utiliza la espironolactona o la eplerenona. Si el paciente no tiene otros diagnósticos y es puramente hipertensión arterial, la espironolactona debemos agregar o indicar
cuando tenemos confirmado que se trata definitivamente de una hipertensión arterial resistente. Y hay otras situaciones que tenemos que pensar cuando estamos ante pacientes con hipertensión arterial resistente, que son causas secundarias. Entonces, respecto a eso, la guía cita, hay un cuadro bien detallado de múltiples causas de hipertensión arterial secundaria, pero en forma resumida, Héctor, quiero que nos comentes cuál es la causa más común que debemos pedir en estos pacientes. La principal causa es la renal parenquimatosa. Esto se da porque estas enfermedades comprometen la capacidad del riñón justamente del filtrado, de regular el volumen y por lo tanto predispone entonces a ciertas alteraciones del sistema renina-angiotensina, la activación de esta, la activación simpática y por lo tanto en forma secundaria entonces a la hipertensión arterial. Y otras causas también relativamente frecuentes son, por ejemplo, el aldosteronismo primario. Tenemos también la causa renovascular, al feocromocitoma, al Cushing, las enfermedades tiroideas. Todas estas son causas entonces también de hipertensión arterial secundaria. Es muy importante entonces tener en cuenta las causas secundarias en esas situaciones que dijiste y ahí de acuerdo al cuadro, los múltiples diagnósticos que pueden ocasionar eso, empezar a buscar. No es solamente dejar al paciente con el tratamiento con valores altos de presión y no buscar causas secundarias que serían causas reversibles de esta hipertensión arterial resistente. Otro tema muy importante que los pacientes sobre todo preguntan mucho, quieren saber, es un tema muy popular, es sobre el consumo de sal, el consumo de alcohol, el consumo de café. La guía da unas recomendaciones sobre si esto es posible. Los pacientes con hipertensión pueden tomar café, pueden tomar alcohol. Con respecto a eso quiero hacer énfasis en primer lugar con respecto al consumo de sodio o consumo de sal. ¿Cuánto de sodio la guía recomienda que los pacientes con hipertensión arterial pueden consumir? Es un punto de corte de 2 gramos de sodio o menos, ¿verdad? Es la recomendación de la guía europea en cuanto a los pacientes con hipertensión. Y ahí es muy importante hacer la diferencia que el consumo de sodio es diferente al consumo de sal, ¿sí? La sal está compuesto por cloruro de sodio. Si la pregunta es cuánto de sodio, la recomendación es menor a 2 gramos de sodio o menos, que eso es equivalente a 5 gramos de sal. Y tenemos que tener en cuenta que no es solamente la sal agregada a la comida, sino que todos los alimentos procesados que contienen sodio entran en este cálculo. Y eso es equivalente aproximadamente a una cucharadita de sal, los 5 gramos. Y el otro tema muy importante es que sobre todo el alcohol. Los pacientes pueden tomar alcohol, eso influye en su presión, está contraindicado, tienen algo permitido. ¿Qué dice la guía con respecto a eso? Bueno, con respecto a eso, la guía enfatiza que lo ideal es justamente el cese del consumo de alcohol. Eso sería lo ideal. Pero como objetivo también se puede incentivar a limitar su consumo. Las guías mencionan de que se debe limitar, por ejemplo, al uso diario, al consumo diario, mejor dicho. Por ejemplo, en la práctica diaria, para ser más fácil, entonces sería, en el caso del hombre, por ejemplo, a 2 latas de cerveza al día. En el caso de la mujer, a una latita de cerveza, teniendo en cuenta que esto ya correspondería a las unidades objetivas que mencionan las guías. Entonces lo importante es ver el porcentaje de alcohol de cada bebida. Es diferente un whisky, a cerveza o vino, entonces tener en cuenta el porcentaje que siempre está especificado en cada bebida para calcular cuánto alcohol. En resumen, lo ideal es no consumir, pero no tienen totalmente contraindicado, pueden beber ocasionalmente en forma limitada y controlada. El otro tema muy importante es con respecto al café. El café puede afectar la hipertensión, ¿verdad? Puede empeorar la cifra de presión en los pacientes. La guía establece que a corto plazo, si nosotros vamos a controlar la presión arterial de nuestro paciente, lo ideal es que no haya tomado café al menos en los 30 minutos antes, porque así a corto plazo puede producir un ligero aumento de la presión arterial que puede ir entre 5 a 10 milímetros de mercurio. Entonces eso como protocolo a corto plazo, pero lo que más se pregunta es si eso es perjudicial a largo plazo, si produce eventos cardiovasculares y la respuesta es que no. El consumo de café no se asocia a mayor riesgo cardiovascular, tampoco
puede afectar a largo plazo, aumentar el riesgo de ACV o infarto en cuanto a un consumo exagerado de café. Es más, recientemente salió un estudio en el Congreso de la AJA 2025 en donde se demostró que la FA o la recurrencia de FA era menor en los pacientes que consumían café. Eso como un estudio a tener en cuenta, ¿verdad? Pero en forma oficial no está asociado a un aumento de eventos cardiovasculares por el consumo de café. Otro tema muy importante, siguiendo ya con la guía europea 2024 de hipertensión, que es la que estamos desarrollando, es directamente ya el algoritmo de tratamiento. Con respecto a eso, Héctor, quiero que en primer lugar cites cuáles son los fármacos o nos comentes cuáles son los fármacos de primera línea para tratar la hipertensión y cómo iniciamos el tratamiento una vez que diagnosticamos hipertensión arterial. La guía ya enfatiza justamente con el uso de la combinación de fármacos en una sola pastilla, para empezar. Es decir, a todos los pacientes vamos a empezar en forma general con terapia combinada. ¿Y cuáles son esos fármacos de primera línea? En este caso, las guías no hicieron un cambio con respecto a los anteriores, es decir, siguen siendo los clásicos. Los IECA o ARA2, los bloqueantes de canales de calcio, los diuréticos del tipo tiazida o tiazidas-like, también conocidas, que son entonces los 3 fármacos de primera línea que se prefiere en cuanto a combinaciones, principalmente si se puede en una sola pastilla, para poder iniciarlo en todo paciente con diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces es muy importante que a todo paciente, tanto la guía europea y también americana, recomienda iniciar al paciente con diagnóstico de hipertensión arterial terapia combinada. Excepto habla de monoterapia solo en ciertas situaciones que son 4, es decir, vamos a iniciar, según la guía europea, monoterapia en los pacientes con presión arterial elevada que cumplen algunos de los factores de riesgo cardiovascular que explicamos, los pacientes con mucha fragilidad o 3 que tengan hipotensión arterial ortostática o en los pacientes por encima de 85 años que vamos a iniciar tratamiento farmacológico. Esas son las 4 situaciones bien específicas en donde se recomienda iniciar directamente monoterapia. A todo el resto, que es lo más común en la mayoría de los pacientes, se recomienda terapia combinada, como bien dijiste, y también en monopíldora, que eso también facilita la adherencia del paciente. Y teniendo en cuenta en este esquema, otra vez para resumir o citar, ¿en qué situación se agrega espironolactona, Héctor? Bueno, y con respecto a la espironolactona, así como mencionamos anteriormente, entonces ya se utiliza ya como cuarto fármaco, es decir, ya después de cumplir la terapia combinada doble, pasar a la terapia combinada triple a dosis bajas y luego a dosis máximas toleradas. Y si aún el paciente persiste entonces con una hipertensión no controlada, es decir, la definida anteriormente como hipertensión arterial resistente, es en ese momento en donde agregamos la espironolactona. Es decir, va a tener un IECA o ARA2, va a tener un bloqueante de canales de calcio, un diurético tiacídico como la hidroclorotiazida o la indapamida, que sí o sí debe estar dentro del tratamiento, y entonces agregando el cuarto fármaco, en este caso la espironolactona, ya dentro de esta categoría. Y ahí quiero hacer énfasis en los beta bloqueantes. Vemos muchos pacientes que tienen beta bloqueantes, por ejemplo un carvedilol o un atenolol, como tratamiento de la hipertensión arterial. Y siempre se repite y se hace énfasis que los beta bloqueantes no son fármacos de primera línea para tratar la hipertensión. Es decir, no debemos indicar a los pacientes si solamente tiene hipertensión. Hay ciertas situaciones que la guía especifica bien que vamos a agregar, por ejemplo, algún beta bloqueante para manejar la hipertensión arterial, pero el paciente tiene que tener una justificación para uso de beta bloqueantes. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, pacientes con angina de pecho, pacientes que han sufrido algún infarto agudo de miocardio o que tienen insuficiencia cardíaca, sobre todo con fracción de eyección reducida, o que tengan algún tipo de arritmia en donde el beta bloqueante va a cumplir un efecto en ese grupo específico y también va a ayudar para el control de la presión arterial, teniendo en cuenta sobre todo las diferencias con los beta bloqueantes, en donde se sugiere en ese caso los beta bloqueantes con efecto vasodilatador, por ejemplo el carvedilol, que bloquea también los receptores alfa,
o el nebivolol, que también produce vasodilatación por liberación de óxido nítrico. Siguiendo con lo que trata la guía, estamos con la guía europea 2024 de hipertensión arterial. Quiero que Héctor nos comentes la hipertensión arterial en pacientes jóvenes. ¿Qué tenemos que pensar directamente en esos pacientes y qué pedir en este grupo de pacientes? Bueno, en este caso la hipertensión arterial en pacientes jóvenes está agarrando cada vez mayor importancia debido a que la prevalencia en estas personas, es decir, las menores de 40 años, está aumentando, ¿sí? En la hipertensión arterial en jóvenes, la causa primaria sigue siendo la más frecuente, especialmente en obesos, pero hay que tener en cuenta que la hipertensión arterial secundaria tiene una mayor prevalencia en este grupo etario. Y sobre todo no olvidarnos, como dijiste anteriormente, del aldosteronismo, buscar hiperaldosteronismo como causa de hipertensión arterial en pacientes jóvenes. Y el otro concepto que quiero hacer hincapié es de la hipertensión arterial gestacional. Es en el grupo de las mujeres embarazadas, entonces definir, la guía establece bien de cuándo tenemos que hablar en cuanto al concepto de hipertensión arterial gestacional, teniendo en cuenta que hablamos en este término de gestacional cuando la hipertensión en la mujer aparece después de las 20 semanas de embarazo y generalmente se resuelve después del parto. En ese grupo de pacientes podemos diagnosticar hipertensión arterial gestacional. Si la paciente tenía ya hipertensión antes del embarazo o desarrolló hipertensión antes de las 20 semanas, estamos ante una situación probable de hipertensión arterial ya crónica. O si dura más de 6 semanas después del parto, probablemente ya se va a tratar de una hipertensión arterial crónica. Y en este grupo de pacientes se limita el tratamiento. Entonces, Héctor, quiero que nos comentes, que nos cites cuáles son los fármacos que podemos usar para tratar la hipertensión arterial, pero en embarazadas. Bueno, en el caso de las embarazadas, el arsenal terapéutico es un poco más limitado que en el resto de los pacientes. En este caso, la guía autoriza el uso, por ejemplo, de los beta-bloqueantes, especialmente la betalol, ¿sí? Que es un beta-bloqueante no cardioselectivo, con un efecto también alfa-bloqueante a dosis altas. También el nifedipino de acción prolongada y la metildopa, que últimamente fue relegado en mayor proporción en comparación a como era antes. Y para ir terminando, tenemos dos últimos conceptos que hace énfasis la guía, que son la hipertensión arterial nocturna y los objetivos de presión en los pacientes con ACV, tanto isquémico como hemorrágico. Con respecto a la hipertensión arterial nocturna, hay que saber que en forma normal, en forma fisiológica, nuestra presión arterial durante el sueño tiene que descender entre un 10 al 20% con respecto a la presión diurna. Generalmente en forma de promedio durante el sueño, lo normal es que la presión baje por encima de 120-70 milímetros de mercurio durante el sueño. La única forma de poder controlar esto es con un estudio de mapa, que es un dispositivo que nos va a controlar la presión mientras dormimos. Y es muy importante esto porque si se diagnostica con hipertensión arterial nocturna a los pacientes, eso implica mayor riesgo cardiovascular. La hipertensión arterial nocturna tiene más riesgo de ACV, más riesgo de infarto y también implica mayor mortalidad cardiovascular a estos pacientes. Entonces aquí nuevamente el mapa es muy importante para ver el comportamiento de la presión de los pacientes durante el sueño, para diagnosticar esto que es la hipertensión arterial nocturna. Y para terminar con esta revisión, una revisión académica de la Guía Europea 2024 de hipertensión arterial, también se abarca a los pacientes con ACV, que es un tema común también en el manejo médico hospitalario, los pacientes que ingresan y tienen un ACV isquémico o un ACV hemorrágico. ¿Qué recomienda la guía en cuanto al descenso de la presión en estos pacientes y cuál es el objetivo? ¿Cómo podemos comentar esto, Héctor? Bueno, el tratamiento agudo de la hipertensión arterial en estos escenarios hay que dar ciertos puntos claves. Por ejemplo, en el caso de un ACV isquémico, si es un paciente elegible para terapia de reperfusión, sea por
fibrinólisis, sea por trombectomía mecánica, el objetivo debe ser una presión arterial menor a 180, 105 milímetros de mercurio en las primeras 24 horas. En cambio, en aquellos pacientes en que no son elegibles para tratamiento o terapia de reperfusión y cuando la presión arterial se encuentre por encima de los 220, 110 milímetros de mercurio, el descenso debe ser un poquito más gradual, aproximadamente un 15% de descenso del mismo en las primeras 24 horas, como tratamiento agudo en estos casos. Ahora, cambia un poco el escenario en los pacientes con ACV del tipo hemorrágico, ¿verdad? En este caso, el objetivo es un poquito más específico. Debemos de tratar de conseguir una presión arterial sistólica que va entre 140 a 160 milímetros de mercurio ya en las primeras 6 horas, a diferencia de lo mencionado anteriormente con la isquémica. Pero ojo, cuando la presión arterial sistólica está por encima de 220 milímetros de mercurio en este tipo de pacientes, no hay que tratar de bajar más de 70 milímetros de mercurio desde este nivel basal en la primera hora, ¿sí? Esa la guía entonces enfatiza como una precaución a tener en cuenta. Muy bien, así terminamos una revisión académica de esta última guía europea de hipertensión, que es la guía 2024. Repasamos los puntos más importantes de la guía, fue nuestra bibliografía base, así que damos fin a este primer capítulo de Cardiología Educativa TV. Doy gracias nuevamente a Héctor por aceptar participar de este primer capítulo, estoy muy contento, así que gracias Héctor por esta colaboración. No, muchísimas gracias a vos, Diego, un gusto. Les recuerdo que el capítulo completo lo pueden ver en el canal de YouTube, también lo pueden escuchar en Spotify y clips cortos van a ser alzados en mis canales de Instagram y TikTok. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de Cardiología Educativa TV.